Saludos, familia de la fe, en el lugar del mundo que se encuentren. Estoy muy feliz de poder estar hoy nuevamente junto a ustedes compartiendo la palabra que nos corresponde al camino que institucionalmente hemos denominado como Ruta 2021. Hoy vamos a ser instruidos respecto a la fe y para eso necesitamos, como todas las veces que nosotros nos reunimos, nos congregamos, aunque sea virtualmente, poner nuestra máxima atención a estas palabras para que el fruto sea el que nosotros esperamos y deseamos obtener. Así que por favor dediquemos por los próximos minutos nuestra máxima concentración y nuestra máxima atención. Voy a comenzar diciendo que independientemente, ya hablando de la fe, de cualquier situación que nos toque vivir, como personas, como matrimonios, como familia, como iglesia, todas estas situaciones se van a arreglar cuando nosotros ponernos de acuerdo y podemos convenir por el Espíritu que la crisis más grande que el ser humano experimentó alguna vez fue una crisis de fe. Cuando el hombre desobedeció la voz de Dios y comió del árbol que nunca debió comer, no entró en problemas, sino que entró en una crisis de fe. Hoy vivimos en un mundo y habitamos en un mundo, y cuando nosotros decimos que tenemos muchos problemas en el mundo, inmediatamente nos ponemos dentro de un concepto humano, terrenal, que es imposible de resolver. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un solo problema. La crisis entera de la humanidad es una sola, es la crisis de la fe. Por lo tanto, cualquier persona que se dedique a entender desde la vida espiritual lo que es la fe y a practicar la vida de la fe, no habrá comenzado a resolver un problema detrás de otro, sino que habrá comenzado a ver expresada la solución de todos los problemas de la vida. La solución del hombre es siempre la misma, fe, y es por esta razón que la fe tiene un lugar tan importante en el ser humano y mucho más importante en el ámbito del ser cristiano. Los hombres y mujeres de Dios que causaron un impacto de fe en la historia fueron personas que se arraigaron exclusivamente a la expresión del apóstol Pablo, una expresión que cambió muchas cosas, y esta expresión es: el justo por la fe vivirá. Y esto es maravilloso, porque la palabra no dice que la fe nos hace justos, sino que una vez justificados por esa fe, la fe sigue siendo el elemento que nos mantiene unidos, pegados, adheridos en esa justicia de Dios permanentemente. La crisis que se vive hoy, la crisis que vive hoy el ser humano, no es su degradación, ni sus muchos pecados, ni todas estas ondas nuevas que andan hoy, ni los problemas económicos, sino que todas esas expresiones son, así como la gracia tiene multiformes expresiones, estos problemas o estas crisis son las multiformes expresiones de una crisis de fe, El pecado produjo que el hombre entrara en una crisis de fe, y es nuestra tarea recordar eso cada vez que necesitemos hacer un ajuste en nuestra vida. Esta palabra está titulada Ajustando nuestra vida de fe. La crisis del hombre, amada casa, es una sola, es la crisis de su fe. Ahora, el punto que tocamos hoy es qué hacemos cuando las cosas no salen como el Señor las está indicando. ¿Qué hacemos cuando las cosas no funcionan como el Señor las está pidiendo? A veces entramos en desesperación, nos mata la ansiedad, vemos que no llegamos a la meta, pero de todos modos queremos tener resultados, y entonces humanamente comenzamos a reproducir el síndrome del huerto del Edén. Inventamos soluciones fuera de Dios. Más allá de tener problemas, tratamos de humanamente buscar la solución
Amados, nunca la solución estará en una determinación y una decisión humana, sino que está en la fe que Dios ha puesto dentro de nosotros. Hoy necesitamos saber que toda la vida humana se resuelve cuando los seres humanos reconocemos que la fe es el único lugar que se debe ajustar. Dios tiene un propósito que es eterno, y ese propósito es realizable solo por fe. El problema está cuando lo que se hace sin fe. Hablábamos hace un momento de ajustar. Cuando yo era un adolescente de 12 años, tuvimos un profesor en la escuela técnica que nos enseñó una materia que se llamaba ajuste. Cuando llegábamos a esas clases, nos daban un pedazo de hierro sin ninguna forma, un pedazo de hierro todo oxidado. Y cuando salíamos de esa clase, salíamos con una herramienta o con algún elemento hecho a la perfección que se ajustaba uno dentro del otro. Yo no digo que la fe no tiene forma, porque sí la tiene. La fe es algo que nos ha sido concedido y es perfecto, pero nosotros debemos ajustar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro ser completo, para que esa vida se corresponda con la vida de la fe. Si nosotros como hijos de Dios no podemos ver qué es la fe a la luz de Dios, entonces podemos hacer muchas cosas bíblicas, haremos muchas cosas cristianas que son aceptables, pero no significa que sean cosas que nacen de la fe de Dios. De ahí vamos a nosotros entender. Por eso Jesús le dijo en un momento a algunos: nunca los conocí, porque hicieron cosas que no estaban de acuerdo a la fe de Dios. Dice que sanaron enfermos, dice que hicieron milagros, hicieron muchas cosas, pero no era y no se correspondía a la fe de Dios. Nosotros necesitamos ir constantemente a la palabra para ver cómo Jesús explicaba el ámbito del reino magistralmente. Miren, Lucas 17:1 dice lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Jesús no dijo estas palabras a la gente ni a las multitudes. Él no lo dijo desde un atrio, ni lo dijo en un lugar público. Se lo dijo a los discípulos, porque un discípulo es alguien que le cree a alguien. Y esta es una palabra muy fuerte. Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos. La pregunta que yo tengo para ti y tengo para mí también, la mía tengo respuesta y yo sé que tú tendrás tu respuesta. ¿Hemos tenido algún tropiezo en nuestra vida? Claro que los hemos tenido. La Biblia tiene razón siempre. Es imposible que no hayamos tenido tropiezos. Siguiendo, Lucas 17, 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Qué extraño todo esto. Pero Jesús estaba predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y estos son conceptos primarios del Evangelio del Reino. Dentro de ese marco de exposición, de perdón y de ofensas, los apóstoles no dijeron: bueno, aleluya, Señor, amén, así será. Sino que, mire la respuesta. Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Esta expresión, aumentanos la fe, no vino porque Jesús estuviese haciendo un milagro, ni vino cuando resucitó a Lázaro. No le dijeron: Señor, qué maravilla los milagros que tú haces, aumentanos la fe para poder hacer lo mismo que tú haces. No, los apóstoles no pidieron un aumento de fe por algún milagro o algún hecho extraordinario, la multiplicación de la comida. No. Pidieron fe cuando el Señor los expuso frente a un cuadro de ofensa y de perdón. A mí siempre me han maravillado las respuestas de Jesús. Él no se detenía a explicarles sus debilidades humanas,
bueno muchachos, déjenme explicarle un poco más acerca de sus problemitas, sino que él los llevaba directo a la verdad. Él no le dijo, vengan que voy a orar por ustedes, así reciben liberación. No. Él dijo, miren la respuesta del Señor. Entonces, Lucas 17:6. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, que era un árbol muy grande, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lo que Jesús estaba diciendo es que para poder acceder y solucionar, hace falta generar un nivel de fe, porque el hecho más fuerte que tendremos que enfrentar en la vida para llegar al final de nuestros días y terminar cumpliendo con la razón por la cual vivimos es que aprendamos a superar las ofensas. Mire, yendo un poco más adelante para avanzar en el tema, en el capítulo siguiente de Lucas está la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero déjenme no avanzar por un minuto, permítanme. Siento del Señor hacer un alto acá en un momento en mi espíritu. Hay dos cosas graves que atentan contra nuestra vida espiritual. Y el Señor me lo traía, el Espíritu del Señor, a la memoria. La primera es el pecado. El pecado tiene solución cada vez que pecamos. Mientras no seamos, se lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, mientras no seamos atletas del pecado, que usemos el perdón como como algo, como una muletilla para seguir pecando permanentemente. Peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Yo no voy a juzgar a la gente que vive así, pero ese no es, por ahí no es el camino nuestro. Después que nosotros resolvimos el pecado, el segundo obstáculo grave que nos toca a nosotros resolver son el tema de las ofensas. Hay demasiadas personas que han quedado en el camino por jugarla de ofendidos. Tanto los que hemos ofendido como los que nos han ofendido. Amados, nosotros necesitamos una gran dosis de fe para perdonar las ofensas. Ahora vamos a avanzar a lo que nos sigue. Necesitamos una gran dosis de fe para perdonar las ofensas y vivir libre de eso. Lucas 18, 1, 8. El Señor tenía una visión clara de lo que quería decir y explicar. También le refirió Jesús una parábola, Lucas 18, 1, 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Tienen que saber que las viudas eran personas desamparadas completamente. Cuando una persona quedaba viuda, casi que quedaba esclava de las circunstancias. Fíjense el contraste. Una viuda, vaya a saber quién era su adversario. Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esa viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Y mire cómo termina esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Otra vez el tema de la fe. De ahí extraemos hoy en la médula de este mensaje. El Señor cuando venga, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, no quiere hallar templos llenos de gente, no quiere hallar grandes obras humanas, sino lo que quiere hallar es fe en la tierra. Por lo tanto, y acá viene la parte buena, ¿quién de nosotros en tiempos complejos tenga una medida aceptable de fe cultivada en su corazón, aún en medio de las ofensas, aún en medio de la desesperación, aún en medio de los tropiezos? Esa fe en nosotros será la garantía de que Dios expresará su justicia sobre sus hijos. Y la excelente noticia que tengo para todos ustedes en esta tarde
es que no faltará nada a los que han desarrollado esa vida de fe. Muy buena noticia. Yo estaría feliz, alabando al Señor en mi corazón. Sigamos adelante con la palabra. Mire lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Hoy vamos a leer bastante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sin lugar a dudas que este pasaje está hablando de los caminos que el hombre puede elegir para su eternidad. El camino ancho y el camino angosto, de esto se ha hablado muchísimo. Por lo tanto, no hay mucha teología allí que se pueda inventar. Todos sabemos que el camino estrecho es la vida del Señor y el camino ancho es el sistema del mundo expresado en las diferentes épocas. Pero hoy quiero levantar y hablar entre gente sabia, quiero levantar un poco más la medida y creo que una vez que hemos experimentado el camino en la vida de la fe, también hay un camino ancho y también hay un camino angosto. Una vez que por gracia hemos sido salvados dentro del Evangelio, también existe un camino ancho y también existe un camino angosto que nos pone en la misma posición de elección, no de salvación, porque la salvación ya nos ha sido concedida por gracia, pero sí de definiciones. Jesús dijo que hay un camino ancho que lleva a la perdición y a la destrucción, y aún dentro de la fe hay personas que a veces experimentamos cierta destrucción. Y esto no es malo, no tiene nada que ver con las pérdidas ni de seres queridos, ni de las cosas materiales, sino porque aún dentro de la fe nos cargamos de un montón de pensamientos que no tienen nada que ver con la fe de Dios. Necesitamos destrucción en nuestra vida de esos pensamientos que no se conectan y no tienen nada que ver con la fe de Dios. De la misma manera que ante la salvación una persona incrédula la rechaza y su vida es para destrucción, en el camino de la fe también hay un camino donde se experimenta la destrucción de todo lo que vamos creyendo o adoptando mal en cuanto a la fe. Y bienvenidos sean esos tiempos a nuestra vida y a esta casa. Yo prefiero llegar al final de mis días con una fe simple, sencilla y certera, que no tiene nada que ver de los simples que habla Proverbios, sino que una simple y certera, que llegar con una fe, permítame expandir un poquito esta, tener una fe que alcanza, que logra y que contagia, que con 1.000.000 de conceptos que no me han aportado nada y no me han hecho crecer. Sí creo que hay que estudiar, sí creo que hay que prepararse, sí creo que hay que escuchar, sí creo que hay que recibir, sí creo que hay que formar, pero esa fe tiene que ser forjada dentro nuestro para que nos sustente. La fe es la sustancia de Dios que hace que aquello que es de Dios y permanece en nosotros aumente, se multiplique y llegue a tener la medida que Dios quiera. Dice la palabra que lo que no sea en fe se va a destruir. Así que no tengas miedo en los próximos días si hay conceptos dentro tuyo que se empiezan a destruir con la luz de Dios porque no correspondían a la fe. Ahora dale la bienvenida a las cosas que van a forjarse. Si dentro de nuestros corazones tenemos algo que no ha sido construido en la fe de Dios, se va a destruir. Esto es, según las palabras de Pablo, sabemos que no se pone en riesgo nuestra salvación. Ahora, si nosotros formamos estructuras pensantes de vida y no pertenecen a la sustancia de la fe, todo se va a destruir porque Dios lo pondrá en el fuego para probarlo. Somos puestos a prueba como personas, somos puestos a prueba en la circunstancia misma de la vida. Y la vida misma es un viaje muchas veces de alta presión. Y Jesús mismo dijo que es imposible que nuestras vidas no experimenten situaciones complejas.
Ahora, vuelvo a decirlo para que quede claro y nadie empiece a tener miedo. ¿Qué me pasará? Estos días complejos no vienen para dañarnos. Las situaciones complejas no vienen para debilitarnos. Vienen para sacarnos el bagaje, la mochila de todas nuestras creencias que han sido edificadas según nuestra propia forma de pensar y ponernos sobre nosotros el yugo del Señor, el bagaje del Señor, la mochila del Señor, que como expresa la palabra dice que es ligera y fácil de llevar. Definitivamente solo va a quedar en nuestra vida aquello que se engendró en fe. Gózate, porque si hemos construido en la fe, entonces nuestra obra va a permanecer. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Le dije que hoy vamos a leer bastante. Que fue la iglesia, hablando de Éfeso, con mente celestial más importante que hubo en la Biblia. Miren lo que le dijo. Efesios 4:5 le llegó a decir esto. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Por qué le dijo esto? Porque él estaba tratando de explicar que no son tres cosas. Pastor, ¿qué tiene que ver con lo que hemos hablado hasta ahora de fe? Vamos a adelantar un poco. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, no hay más nada que un Señor. Pero ese Señor también es una fe. Y ese Señor también es un bautismo. No son tres cosas. El Señor es el Señor, también el Señor es la fe y también es el Señor el bautismo. No son acciones, es la sustancia misma de Dios. Un Señor que también es una fe. La fe no es algo independiente del Señor. La fe es el Señor. La fe no es algo del Señor. La fe es el Señor. La fe no es algo del Señor. La fe no es una actividad del Señor. La fe es el Señor. Por eso que nosotros debemos ajustarnos al Señor, a la fe. El que tiene al Señor tiene fe. Si no tenemos fe es porque no tenemos al Señor, porque la fe y el Señor son una sola cosa. Sigue Efesios 4:6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Ahora, ¿qué dijimos que es? Es Señor, es fe, es bautismo, es Padre de todos, sobre todos y por todos. ¿Qué dice Efesios 4:7? Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo no solamente es el Señor, vuelvo a decirlo, no solamente es la fe, no solamente es el bautismo, sino que también es un don, es el don que nos fue dado. Por lo tanto, todo lo que venga sobre nuestra vida solo vendrá a ser un gran favor, solo vendrá a ser un gran beneficio, solo va a traernos a la vida de verdad, va a venir a purificar toda la basura que durante toda la vida hemos estado construyendo, va a venir a purificar toda la basura que hemos estado construyendo en nuestra imaginación. Dios nunca responderá a tu imaginación ni a mi imaginación. Dios va a responder a la fe que Él ha puesto en nosotros. Sabemos que si Dios está en algún lugar o si en alguna casa alguien ha permanecido en la fe, porque la presencia de Dios no es un frío o un calor que nos corre por el cuerpo, sino que es una medida expresiva de la fe. Cualquier manifestación que has tenido del Señor en los últimos tiempos, cualquier manifestación de fe que has tenido en los últimos tiempos, no es un invento humano, te dije recién, no es un calor ni un frío que corre por tu cuerpo, es el Señor manifestándote en la vida. Te urge y nos urge que nos ajustemos a la vida de la fe, que escuchemos esta palabra 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario para ajustar nuestra vida a la vida de la fe. No nos queda otra. Hay cosas que van a empezar a quemarse, hay pensamientos que tienen que empezar a quemarse, a derrumbarse, para que, como dijimos aquella vez, al vaciar nuestro vaso, el Señor pueda poner todo lo que Él ha determinado que crezca dentro de nuestra vida. Ajustemos nuestra fe en estos días, agarremos esta palabra y comamos de ella para que podamos ser permanentemente graduados en la vida de la fe que ya nos ha sido
dada. Amada Casa Manantial de Vida, gracias por estar junto en esta tarde. Oro al Padre, lo haremos a continuación. Oro al Padre para que esta palabra nos sustente, nos alimente, nos haga crecer y cada día seamos más efectivos. Padre amado, te doy gracias por la vida de cada uno que nos está viendo en este momento y luego en diferido. Señor, que estas palabras puedan edificar en nosotros la verdad eterna tuya. Señor, que cada palabra que decimos, que cada frase que a veces repetimos, siga para construir y sirva para construir la vida de tu Espíritu en nosotros. Padre, que cada uno de ellos y cada uno de nosotros tengan una semana maravillosa y productiva en todo lo que tú les des y nos des a administrar. Amada familia, gracias por estar juntos, los bendigo, es un placer servirles, gracia y paz les sean multiplicadas.